Hola a todos, bienvenidos a este segundo video del módulo 1 de esta capacitación de accesibilidad. En este video vamos a hablar del marco legal y normativo que rige sobre todo el sector turístico en materia de accesibilidad y vamos a hacer mucho hincapié en todo lo que es leyes nacionales de Argentina. Sí, vamos a comenzar hablando en orden jerárquico y nuestro primer elemento en materia legal es nuestra Constitución Nacional. En su artículo 42, seguramente ya lo habrán leído en el documento de lectura, o si no, los invito a leerlo después de este video. Bueno, este artículo justamente habla de que todos los consumidores de bienes y servicios tienen derecho a el resguardo de su integridad tanto física, cognitiva como sensorial, es decir, derecho a la seguridad de su integridad total y el derecho a acceder a una información adecuada y veraz. Cuando hablamos de veraz, bueno, es cierta, ¿verdad? No mentir. Es decir, si tenemos medida de accesibilidad, lo informamos, si no lo tenemos, también. Y de manera adecuada, es decir, que cada persona que pueda acceder a nuestras redes o a nuestros medios de comunicación justamente pueda interpretar y acceder a la información en sí misma y entenderla, ¿sí? Acá es cuando empezamos a hablar de los métodos alternativos de comunicación, que justamente son el braille, la lengua de señas, el macrotipo, los pictogramas, el registro fácil, etc. Paralelo a la Constitución se encuentra con jerarquía constitucional la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad bajo la Ley 27044. La Convención fue trabajada por la ONU, por todos los Estados miembros de la ONU, y fue aprobada en diciembre de 2006, pero fue difundida en 2007 recién a todos los países. En su preámbulo justamente reconoce lo que es los actos bajo el concepto de discriminación por discapacidad, y voy a hacer hincapié en una sola cosa, y es que cuando nosotros tenemos todos los recursos para implementar medidas de accesibilidad, no solo recursos económicos, sino también los recursos materiales que se necesitan, y nos negamos a implementar medidas de accesibilidad, eso también está considerado un acto de discriminación por discapacidad, porque no es que no podemos implementar medidas de accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan acceder a nuestros establecimientos o servicios, sino que nos negamos, es decir, les estamos negando el acceso a esas personas porque nosotros no queremos implementar medidas de accesibilidad. Así que sepan que esta negación está considerada como un principio de discriminación. Además, en el preámbulo hace hincapié nuevamente a el resguardo de la seguridad integral, o sea, la integridad física, cognitiva y sensorial de las personas con discapacidad al hacer uso de cualquier establecimiento, bien o servicio, ¿sí? La convención tiene alrededor de 60 artículos, pero yo solo voy a mencionar los más relevantes para el sector turístico. El artículo 9 hace hincapié en todo lo que es la accesibilidad arquitectónica. Cuando hablamos de accesibilidad arquitectónica, nosotros no solo hablamos de lo que es la accesibilidad edilicia, sino también hablamos de la accesibilidad urbanística y de la accesibilidad en el transporte, tanto sea público o privado de acceso público. Además, la accesibilidad arquitectónica tiene que justamente garantizar el acceso, la deambulación y la permanencia o la usabilidad de la persona al establecimiento o al servicio en cuestión. Y este acceso puede ser justamente mediante diferentes TICs, sin tecnologías de la información, como puede ser que para abrir la habitación de un hotel se utiliza una especie de postner donde se pasa una tarjeta digital y eso permite que se abra la puerta y que se habiliten las luces dentro de la habitación. Bueno, pues esa tarjeta y ese postner deben estar implementados de manera accesible para que cualquier tipo de persona, como por ejemplo una persona ciega, los pueda identificar y pueda hacer usos del mismo. Después tenemos el artículo 11, los artículos 11, 14 y 17, donde se hace hincapié justamente el resguardo de la seguridad íntegra de la persona con discapacidad en cualquier ámbito. Y tenemos el artículo 21, que está muy vinculado al artículo 2. En el artículo 2
esta convención hace reconocimiento de los métodos aumentativos y alternativos de comunicación, que como ya mencioné son la lengua de señas, el macrotipo, el sistema braille, la lectura fácil y diferentes herramientas que se utilizan para que una persona con discapacidad pueda acceder a la información. Bueno, en el artículo 2 están reconocidos como tales. En el artículo 21 lo que establece es justamente que la persona con discapacidad tiene el derecho a acceder a cualquier información mediante la implementación de estos métodos alternativos reconocidos en el artículo 2. Y habla de la obligatoriedad de cualquier agente, sea público o privado, a implementar los mismos, ¿sí? Después tenemos también el artículo 30, que justamente habla de el derecho que tienen las personas con discapacidad para acceder a las actividades culturales, recreativas, deportivas y de ocio donde quedan involucradas todas las actividades del sector turístico. Este artículo dice que justamente todos los bienes y servicios en materia de actividades culturales, recreativas y demás deben de garantizar la accesibilidad y la seguridad de las personas con discapacidad al hacer uso de los mismos. Luego tenemos nuestro Código Civil y Comercial, que justamente en el artículo 1098 hace hincapié en lo que es el trato equitativo y no discriminatorio de nuestros clientes, y aquí queda contemplado justamente el trato adecuado a personas con discapacidad, utilizando un vocabulario correcto, no haciendo discriminación por la condición que tiene la persona. Así que fíjense que no va más allá de lo que es raza, etnia, nacionalidad, religión, etcétera, sino que también incluye a las personas con discapacidad. En este punto es súper importante que ustedes como comisión directiva de la empresa sean conscientes de la relevancia de tener un personal capacitado no solo en el conocimiento de las medidas que han sido implementadas o que van a ser implementadas en materia de accesibilidad dentro de la empresa, sino también en el trato adecuado para con cada cliente que tiene una discapacidad que justamente llegue a nuestro o que quiera contratar nuestro servicio, ¿sí? No es lo mismo tener una persona ciega que tener una persona sorda, que tener una persona con síndrome de Down. Entonces, esas mínimas diferencias, aspectos mínimos que ameritan a cada discapacidad, es lo que se les debe enseñar al personal de atención al público, porque si no, justamente se pueden crear diferentes asperezas e incluso pueden llegar a incurrir en demandas, juicios, acusaciones y demás. Y si hablamos de lo que es justamente un vocabulario incorrecto, como por ejemplo personas con capacidades diferentes o personas con necesidades especiales o discapacitados, ¿sí? Este tipo de palabras o expresiones están consideradas incorrectas. ¿Sí? Yo no lo dije, pero la convención establece el término correcto para referirse a este colectivo de personas y justamente es personas con discapacidad. ¿Sí? Yo voy a profundizar en esta diferenciación de palabras o expresiones en el módulo 2, pero sepan que el término correcto para referirse a ellos es personas con discapacidad, no discapacitados, no minusválidos, no paralíticos, no personas con capacidades diferentes, no personas con necesidades especiales, ni nada por el estilo, ¿sí? Si nuestro personal hace uso de este tipo de vocabulario frente a este tipo de clientes, puede ser que lo tomen a mal, que se genere una discusión entre ambas partes y que si la persona conoce justamente el marco legal, pues haga una denuncia y en este caso la va a ganar, va a tener razón porque nosotros somos los que estamos haciendo un mal uso del vocabulario, ¿sí? Después tenemos el artículo 1100 que vuelve a hacer hincapié en lo que es el derecho a la información por parte del consumidor y aclara que debe ser cierta, detallada y se debe utilizar cualquier método que permita justamente el acceso a cualquier tipo de persona. Es decir, vuelve a hacer hincapié en la implementación de lo que son los métodos aumentativos y alternativos de comunicación, ¿sí? Pero acá vuelve, abarca otro eje y es justamente la información cierta. Es decir, que no debemos mentir frente a
la publicidad o la promoción de nuestro servicio diciendo cosas que no son, ¿sí? Acá lo voy a abordar bajo dos ejes, este punto lo voy a abordar bajo dos ejes. Por un lado, debemos informar que tenemos medidas de accesibilidad. ¿Por qué? Ustedes seguramente dirán, bueno, mira, pero esta persona puede contactarnos y consultar al respecto. Sí, pero ¿qué es lo que sucede en la vida real? Que las personas con discapacidad se han mal acostumbrado a que la sociedad no esté adaptada a ellos y que no tenga medidas de accesibilidad, y entonces cuando entran a algún sitio web, alguna red social o acceden a algún tipo de folleto o demás, y ese medio de comunicación no detalla la accesibilidad que tiene o no tiene el establecimiento, ellos presuponen que no la hay. En la mayoría de los casos presuponen que no la hay porque justamente no está escrita, ¿sí? Y no consultan porque, pues, si no está escrita, no la hay. Y ahí estamos perdiendo un potencial cliente si es que nosotros tenemos medidas de accesibilidad, es decir, no estamos llegando a ese cliente con nuestras medidas de accesibilidad implementadas, ¿sí? Y estamos perdiendo muchos clientes potenciales. Ahora, ¿qué pasa cuando no las tenemos? Bueno, cuando no las tenemos también debemos informar, porque como ya vimos en el primer video, la cadena de accesibilidad comienza en la casa de nuestro potencial cliente, es decir, a través de sus redes sociales, a través de la página web, con la utilización de celulares, notebooks, computadoras, iPhone, lo que sea. Ahí es cuando comienza el viaje de nuestro cliente. Y si nosotros no decimos lo que no tenemos, el cliente puede ser que sea conocedor de este marco legal y normativo y sepa que ustedes están obligados a implementar medidas de accesibilidad. Por ende dice, bueno, si están obligados deben estar alineados con este marco legal y normativo, y si pues ustedes tienen alguna certificación en accesibilidad, en sostenibilidad, perdón, y este cliente es conocedor de que la accesibilidad está contemplada dentro de una de las tres dimensiones de la sostenibilidad, pues puede interpretar como que ustedes cumplen con las características de accesibilidad. Entonces, este cliente llega a nuestro establecimiento y de repente se encuentran con que aquello que él presuponía, o ella, aquello que él o ella presuponía que ustedes iban a contemplar, no existe. Y ahí es cuando se generan los roces y los malos entendidos entre nuestro personal de atención al público y este potencial cliente, que no solo genera justamente un malestar del momento, sino que las personas los clientes pueden incurrir en insultos, gritos, reacciones violentas que le generan un daño a nuestro personal de atención al público, ¿sí? Que tal vez no está preparado para atender la situación, no está preparado en conocimientos para explicar las diferentes cuestiones de accesibilidad o para utilizar un vocabulario correcto. Y esto puede agravar aún más la situación porque el cliente claramente se da cuenta cuando un personal sabe o no sabe de la temática y cuando utiliza o no un vocabulario correcto. Entonces, fíjense la relevancia de capacitar al personal de atención al público, no solo en trato adecuado, sino también que sea consciente de todas las medidas de accesibilidad que son o no son implementadas dentro de la empresa. Y lo importante de que ustedes conozcan este marco legal para justamente evitar que este tipo de discusiones escalen y lleguen a denuncias, demandas, etcétera, ¿no? Por otro lado, bueno, en el artículo 1101 habla de la publicidad falsa, que se relaciona mucho con esto que estábamos hablando. Y después tenemos lo que es la Ley de Defensa del Consumidor, que en su artículo 4 vuelve a hacer hincapié en el derecho, en la obligación de los actores, sean privados o públicos, a brindar información cierta, detallada y a través de cualquier otro método de comunicación alternativa y aumentativa. Y en su artículo 5 y 6 hace hincapié en lo que son
en lo que es el resguardo de la seguridad íntegra de la persona, habla puntualmente de lo que son actividades riesgosas y establece justamente lo que nosotros conocemos como derecho de admisión, siempre y cuando tengamos un argumento sólido por detrás que justifique o que fundamente que la realización o la utilización de ese bien o servicio por parte de una persona con discapacidad puede poner en riesgo su vida o su integridad, y por eso la mejor decisión es no dejarle hacer uso o que realice nuestra actividad. ¿Sí? Así que tenganlo en cuenta, que solamente para establecer el derecho de admisión frente a una persona con discapacidad tienen que tener por detrás un estudio que fundamente el riesgo que representa para esa persona la realización de esa actividad o el uso de ese establecimiento y de servicio. ¿Sí? La ley 24314 es la que en nuestro país nos da la definición de accesibilidad que yo les comenté en el primer video. Si bien también lo hace la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta ley lo toma como de manera más relevante y lo ratifica mucho más. Así que en otros países obviamente puede cambiar, pero a nivel internacional sepan que es la Convención la que definió primeramente la definición de accesibilidad. En nuestro país existe la Ley Nacional de Turismo 25997, que tuvo una actualización, y en esa actualización fue cuando esta ley aborda la accesibilidad como uno de los ejes transversales del sector turístico e invita a todos los actores del sector a generar alianzas para mitigar justamente las barreras que presenta el turismo para las personas con discapacidad. ¿Sí? Van a ver que en su artículo 38 y 39 habla justamente de generar estas alianzas mediante un plan de acción que fomente el turismo para las personas con discapacidad, y en su artículo 37 vuelve a hacer hincapié en la protección de estas personas al momento de hacer uso de los bienes y servicios que ofrece el sector turístico. ¿Sí? Nuestro Código Ético Mundial del Turismo, aprobado por la OMT allá alrededor del 1900, hace hincapié justamente en el trato no discriminatorio, no solo para personas con diferentes razas, religiones, etnias u orientaciones sexuales, sino también para con las personas con discapacidad, y habla del fomento de actividades turísticas accesibles para este tipo de personas. Después tenemos lo que es la Ley Nacional de Accesibilidad Web, que justamente establece que todos los centros públicos o privados deben fomentar la accesibilidad en sus páginas web. Hoy día esa ley se amplió un poquito y no solo habla de páginas web, sino también habla de redes sociales. Sí, es decir, que han involucrado Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y TikTok y cualquier otra red social que ustedes manejen para justamente promocionar sus bienes y servicios. ¿Sí? En este caso muy puntual, fíjense que en el caso puntual de la accesibilidad web se puede hablar de dos cuestiones o de dos tipos de ecuaciones: aquellas que son fáciles de resolver y que nuestro personal a cargo del manejo de redes puede llegar a implementar con mucha facilidad y muy rápidamente, y otra parte que involucra justamente la acción de un profesional, sea programador o como se llame, que va a saber implementar con mucho mayor detalle y de manera más eficiente las medidas adecuadas para que las redes sean accesibles. Sin embargo, nuestro personal puede comenzar por la implementación del texto alternativo, la implementación de una voz en off mediante la utilización de inteligencia artificial en los videos, la implementación de subtítulos, de recuadro en tarjeta de lengua de señas, de descripciones a través de lectura fácil, contraste de colores, etcétera, etcétera. Así que fíjense que hay cosas en materia de accesibilidad que son fáciles de resolver y otras que tal vez necesitan de una tercera persona que sea profesional en la materia y nos asesore o nos realice el trabajo de manera eficiente. ¿Sí?
Este tipo de adecuaciones no solo van a servir, y reitero como ya lo hice en el primer video, para personas que tienen discapacidad, sino también para personas que tal vez tienen un grado de alfabetización menor o que tienen dificultades al leer, como pueden ser los adultos mayores, o dificultades para poder mirar con detalle algún tipo de imagen que tiene muchas cosas. Entonces una descripción auditiva es mucho más fácil. También va a servir para aquellas personas que manejan otro idioma diferente al nuestro, etcétera, etcétera. También existe la ley 26858, que es la ley nacional que habla sobre el derecho al acceso, deambulación y permanencia de personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia. Y acá me voy a detener muy poquito porque perros de asistencia lo vamos a ver y a profundizar en el segundo módulo, pero para ponerlos en contexto con esta ley voy a hablar un poquito sobre lo que son los perros de asistencia. A diferencia del perro de apoyo terapéutico o el perro de apoyo emocional, el perro de asistencia está entrenado y habilitado por una institución avalada internacionalmente. ¿Sí? Es decir, tiene un entrenamiento en comportamiento que justamente hace que la ley nacional avale su ingreso, deambulación y permanencia en cualquier espacio público y privado de acceso público, porque no se comporta como una mascota tradicional, ¿sí? Sino que tiene un comportamiento muy específico. Es como que al perro se lo mandó al regimiento militar y entonces ahora se comporta de determinada forma y sabe acatar órdenes de su amo, ¿sí? El perro de asistencia no va a reaccionar, por ejemplo, ante la presencia de algún otro animal, como sí lo puede hacer un perro de apoyo terapéutico o un perro de apoyo emocional, porque no tienen este entrenamiento, o como lo puede hacer cualquier otra mascota tradicional. Entonces, este perro no va a reaccionar ante la presencia de otro animal, salvo que ese otro animal ponga en riesgo la seguridad de su amo, ¿sí? No va a hacer sus necesidades en cualquier momento ni en cualquier lugar, sino que lo va a hacer cuando se lo indique y donde se lo indique su amo. Así que sepan que esto es lo que puntualmente diferencia al perro de asistencia con respecto a los otros perros que ya mencioné y a las mascotas tradicionales. Además, el perro de asistencia está identificado por un DNI, tiene un DNI donde dice su nombre, la institución que lo entrenó, el contacto de esa institución, el grupo sanguíneo, la camada de la que nació, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sepan además que no existe solamente el perro asistencia para personas ciegas, que es aquel que llamamos lazarillo o perro guía, sino que existen 4 tipos perros más, es decir, son 5 en total. El guía o lazarillo que acompaña a la persona ciega, el perro alarma que acompaña a la persona sorda, el perro TEA que acompaña a la persona con discapacidad cognitiva y lo solemos ver generalmente acompañando a personas que tienen TEA, el perro propiamente llamado perro asistencia que acompaña a personas que tienen discapacidad física, y el perro monitor que acompaña a personas que tienen discapacidad visceral. Voy a andar entonces estos detalles, incluso los tipos de discapacidades, en el módulo 2, así que no se preocupen por eso, pero sepan que hay varios tipos de perros de asistencia y que nos podemos encontrar con una persona que ve y asimismo está acompañada de un perro de asistencia. ¿Sí? ¿Y qué nos dice esta ley puntualmente? Que justamente debemos de garantizar todas las adecuaciones necesarias para que el perro pueda permanecer constantemente al lado de su dueño, tenga un espacio donde dormir, si estamos hablando de un alojamiento, tenga un espacio donde hacer sus necesidades, quede al lado de su dueño sentado a una mesa, pero no interrumpa el paso de los otros comensales o el paso del personal, si estamos hablando de un establecimiento gastronómico, o pueda ingresar a la actividad sin ningún tipo de riesgo, como puede ser, no sé, una actividad de navegación o una actividad que involucra algún tipo de trekking, cabalgata o traslado de un punto A a un punto B, etcétera, ¿sí? Por último, también tenemos lo que es la ley 14272, que es la ley que habla de los menús en braille para los establecimientos gastronómicos. Esta ley lo que dice es que todos los establecimientos gastronómicos deben de tener al menos el 10% de su cantidad total de menús o cartas en sistema braille. Si no tienen más, si el establecimiento cuenta con 10 o menos de 10
menús y cartas, al menos debe contar con una que esté en sistema Braille. Sí. Sepan que esta ley ya rige hace mucho tiempo sobre todo el territorio argentino y que a fines de 2023, fines de noviembre, principios de diciembre de 2023, la provincia de Misiones elevó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para su adhesión provincial a esta ley nacional. Sí, así que puede ser que a lo largo del 2024 tengamos la aprobación o la negación de esta adhesión, pero en caso de tener la aprobación de la adhesión provincial, lo que puede suceder es que los entes municipales o incluso el ente provincial comience a generar sanciones sobre aquellos establecimientos gastronómicos que no cumplan con esta ley. Actualmente, al no estar la provincia al no estar adherida, no puede generar sanciones. Sí, el único que puede generar sanciones es el Estado, ¿sí? O sea, es el ente de turismo nacional. Sin embargo, si la adhesión es positiva, o sea, si el resultado de este proyecto de ley es positivo, la provincia puede comenzar a sancionar a los establecimientos que no tengan menús o cartas en sistema Braille. Si bien esta ley es puntual para los establecimientos gastronómicos, el resto de los actores del sector turístico tienen obligación de tener información en braille, sea a través de folletos, cartelería, folletería, etcétera, por medio de las otras leyes que ya hemos comentado que reconocen justamente los métodos augmentativos y alternativos de comunicación. Así que no están exentos, si bien esta ley es específica, el resto de los actores no está exento de la implementación del sistema braille en sus medios de comunicación físicos. Bueno, este es un pequeño resumen de todo lo que es el marco legal y normativo. La idea es justamente que ustedes tengan un pantallazo de las obligaciones que tienen para con las personas con discapacidad que pueden ser sus potenciales clientes y las diferentes sanciones que pueden llegar a tener en caso de incumplir con estas leyes o las diferentes dificultades que pueden llegar a tener si un cliente es conocedor del marco legal y normativo y ve que ustedes están incumpliendo con las leyes que acabamos de tratar, ¿sí? Si quieren leerlas, tener acceso a las leyes, me las pueden solicitar a través del foro, a través del grupo de WhatsApp o incluso por privado. Y si tienen muchas dudas o si hay varios que tienen muchas dudas similares, podemos realizar un encuentro presencial u otro video explicando estas cuestiones que ustedes quieren trabajar. Así que bueno, espero que ahora sean un poco más conocedores de este marco legal y normativo y de las obligaciones que tienen que cumplir y de lo importante que es que conozcan justamente todas estas leyes que los obligan a implementar medidas de accesibilidad en sus establecimientos. Los espero en el módulo 2 y espero que puedan responder todas las actividades que tenemos en este primer módulo.